Bienvenidos de nuevo al programa Mentes Inquietas. Aquí estamos Javier Meca y un servidor, Juan Carlos Parra. Javier, gracias por media horita compartir con nosotros otra semana. Muchas gracias a ti. Se pasa volando, ¿eh? La verdad que sí, nos sabe a poco. Sabe a poco, sí. Pero como vamos siempre corriendo y a veces, pues, lo bueno si breve, dos veces bueno. Sí. Y tocamos por encimita temas y nos quedamos con ganas de más, pues luego hacemos otro programa, en este caso hoy, hablando sobre genética y sus límites. Ya sabéis que este programa está en nuestro iVoox, está también en YouTube. Es un programa que puedes encontrar en nuestra aplicación Vida RTV, descárgala gratuita, y en la programación de radio y televisión Vida. De muchas formas, en audio, en vídeo, pero sobre todo para mentes inquietas, para buscadores, no de oro, pero con ese tesón de los buscadores de oro, incansables por conocer de Dios y de la verdad. Yo creo que el Señor mismo ha puesto esa búsqueda de eternidad en el ser humano. Efectivamente, lo permea todo. Y bueno, decía un filósofo griego que todo lo humano, o sea, nada de lo que no sea humano no me es ajeno. O algo así, vamos, que todo lo humano me importa, nos importa. Así es. Y la genética en sí es algo muy humano. Sí, la genética, el estudio de los genes, el estudio de la vida, de la concepción de la vida. Y de nuevo aquí entramos a un misterio, ¿no? Pensando, si te parece bien, abrimos con la vez pasada estuvimos hablando en el programa número 3, este sería ya el cuarto programa de Mentes Inquietas, y hablamos de los números y Dios, y tocamos el Salmo 139 para hablar de que el Señor está en todo lugar. Y en este programa, si hablamos de genética, también tenemos que ir al Salmo 139, versos 13 al 16, donde dice David en el Salmo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así es. Es poesía, es un canto, pero que además tiene ciencia, porque en lo oculto verdaderamente entretejidos. Así es, sí. Cuando ahora podemos saber tanto con la tecnología de ultrasonido de cómo se va formando un bebé, lo que pasa en el interior de la madre. Y efectivamente, porque el mismo ADN, que al final se conoce en la molécula de la vida, ¿no? Es como una especie de hebra, es como está entretejido, es una doble hélice. Cierto. O sea que aparecen muchas cosas que una persona no creyente o una persona ajena puede pensar que todo lo que vamos a decir es casualidad, ¿no? Que vamos conectando cosas que no tienen nada que ver, pero cuando todo lo juntas, yo creo que una persona mínimamente con cordura tiene que tener la duda. Esto es como las cerezas. Sí. Las ciruelas, ¿no? No, las cerezas, que siempre que sacas una, arrastras a otras. Todo está conectado. Y qué maravilla que el ADN del hombre, si lo estiráramos, llegaríamos a la luna. Efectivamente. Y que cada uno tengamos un código único. Distinto, sí. Y es el libro de cada uno de nosotros. De hecho, el proyecto del genoma humano, que se completó no hace mucho, tiene una longitud, no recuerdo, pero creo que unos 20 o 22 millones de caracteres. Wow. Todo se escribe con 3 tipos de proteínas, de aminoácidos, me parece, que son 3, y bueno, y sale una cadena impresionante. Y bueno, me ha recordado el versículo que has dicho, el libro. En tu libro estaban escritas, y quizás el ADN forma parte del libro de cada uno de nosotros. También me encanta la cita de Eclesiastés, que habla de que como no conoces la forma en la que crece un bebé en el vientre de la madre, tampoco conocemos la obra del Señor. A veces lo que el Señor está haciendo
queremos comprenderlo, queremos analizarlo y no deja de ser un misterio, ¿no? Así es. Y tú sabes que algo está creciendo en el vientre de una madre. Así también pasa con a veces los planes y los propósitos de Dios, que tú ves que algo está pasando pero no sabes qué nacerá, y algo está creciendo en el vientre de la madre, pero es en lo oculto, dice aquí, en lo profundo de la tierra, lo profundo. Está formándose una vida. Es misterioso. Es misterioso, y lo que es increíble es cómo a veces el hombre ha olvidado eso y ha mancillado muchas veces ese nacimiento. En este programa vamos a romper una lanza a favor de todo lo que es el movimiento anti-aborto, es decir, a favor de la vida, de respetar, de los derechos del no nacido, respetar, por favor, si las especies en vías de extinción tienen unos derechos, ¿cómo no van a tener unos derechos los no nacidos? Hoy se ha sabido que en el estado de New Jersey, pues una matrona puede practicar un aborto por aspiración en los 3 primeros meses de gestación del bebé. Ya no un médico, simplemente una enfermera, una matrona, hay autorización en New Jersey de practicar ese aborto. ¡Qué locura! Sí, una cosa que yo a veces pienso hay un principio filosófico clásico, que es el principio kantiano, que al final viene en la Biblia, y es que no hagas a los demás lo que no quieras que hagas con ti mismo, pero el hacer con uno mismo, lo peor que puedes hacer con uno mismo es el suicidio. Claro. Entonces matar a una otra persona, o un aborto, al final es un tipo de homicidio. De homicidio. Así es, infanticidio, que está denunciado en la Biblia, que incluso Dios habla de cómo las naciones cananeas las iba a sacar de su tierra por el infanticidio, por haber acabado con niños y haberlos sacrificado a los dioses, barbaridades, incluso para que el Dios con minúscula de una nación o de un pueblo bendijera una familia, emparedaban a un primogénito en una casa para que esa familia, eso se ha descubierto en restos arqueológicos, niños en la misma estructura de la casa, como un sacrificio a ese Dios, a esa divinidad, para que bendijera a la familia. Pues este tipo de prácticas las vemos hoy y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero ¿cómo no llevarnos las manos a la cabeza cuando todos los años estamos, por ejemplo en España, no sé si las cifras son como 90.000 niños al año que se abortan? Estamos hablando como que cayera una bomba y una ciudad entera fuese destruida, ¿no? Sí, pasa que como no tienen voz, no pueden defenderse. Y la paradoja es que salía también un estudio de que se calcula que para 2100 la población en España será el 50% de la población actual, por el decrecimiento, por el suicidio demográfico en el que nos hallamos, de manera que el Producto Interior Bruto, si es que llegamos a esa fecha del 2100, de España caería de una manera dramática, ocupando en nivel de riqueza una posición, pues si ahora estamos, no sé si en el 14, iríamos pues mucho, perderíamos poder adquisitivo y Producto Interior Bruto, iríamos mucho para atrás en esa lista mundial que intenta calcular la capacidad de las naciones. O sea, necesitamos a los niños, pero claro, luego un niño es responsabilidad, un niño es compromiso, un niño es criarlo, un niño es cambios en la vida, un niño es interrumpir o adaptar tu proyecto profesional. Efectivamente. Entonces al final lo que está detrás es el egoísmo, ¿no? De la madre o del padre o de ambos, o futuros padres que iban a ser, para decir, mira, pues... Hablábamos a micrófono cerrado de que estáis vosotros criando ahora. Sí, efectivamente, estamos ahí. Recuérdame las edades de tus niños. Bueno, pues la pequeñita tiene 2 añitos, es Valentina, y bueno, no llega a 2 añitos, y con 3 añitos Sofía. Es que, claro, las tenemos ahí. Están muy junticas. Están muy juntitas. Entonces, pues bueno, no os hay aburrís. que tener paciencia. Claro. No nos aburrimos, claro. así. Es que es así. Es que realmente
uno aprende yo creo que el servicio de padre o de madre es un ejemplo del servicio cristiano. Sí. A tu propia familia, porque tienes que dedicarte a ellos más que a ti mismo. Claro. Pero ahí es donde está la confrontación, ¿no? Cuando es una negación por amor, claro, pero es una negación. Y lo contrario es eso, ¿no? Por egoísmo, y bueno, pues que no nazca esta persona. Sí. Estaba recordando también la contradicción de los médicos, porque cuando una persona termina medicina suele hacer el juramento hipocrático. Pues el juramento yo recuerdo haberlo leído y claramente ya Hipócrates hablaba de que no podía practicar el aborto. Está dentro del juramento hipocrático. Entonces al final es como un cortocircuito. El médico no es fiel a sí mismo, la futura madre tampoco es fiel a sí misma. Es decir, y todo esto respondiendo independientemente de una ideología que se propugna, pero también responde a un interés económico. Hay toda una industria detrás del aborto y a una agenda de reducir la población mundial. Sí, y por encima de eso un interés, una espiritualidad, hay algo detrás, hay tenebroso, hay unas fuerzas que están al final moviendo eso, porque parece que hay una especie de holocausto, una especie de sacrificio. Lo cual hemos comentado, los sacrificios se está haciendo ahora mismo, pero con otro nombre, sí, en aras de otra, cambiando digamos el traje, pero detrás está lo mismo. Bueno, pues queremos hablar un poco acerca de genética, de sus límites, y solamente un detalle del programa anterior, algo que me parece súper interesante, estábamos hablando de que aún los números, Javier, en el cuerpo humano encontramos cosas como y relacionado también con la genética, como esa simetría, esa armonía. Tenemos 12 costillas de un lado, 12 claro, costillas de otro lado, 5 menos así los carpinteros, que a veces le falta uno, sí. Los dedos, me refiero, de las manos. Así tenemos una perfección a la hora de ser creados. Sí, por ejemplo, te he comentado el tema de que se pueden establecer conexiones entre la Biblia y resultados científicos, y esa semejanza uno puede pensar si están conectados o no. Pero bueno, sobre el tema de las costillas voy a dar dos detalles. Un detalle es que, bueno, en el episodio en el que Dios duerme a Adán para crear a Eva de una costilla, yo me acuerdo que me pensé cuando lo leí, bueno, pero entonces Adán se queda sin una costilla. Eso parece que está incompleto. Cuando luego leí que efectivamente la costilla de los poquitos huesos del cuerpo humano capaz de regenerarse. De hecho, hoy en día... ¿Qué te parece? Sí. De hecho, la costilla se quita en algunas operaciones de estética porque luego va a volver a crecer. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se podía saber antes? Así que el Señor usa la costilla sí. y vuelve a crecerle en Adán. Por eso, para los que dicen, eso es una tontería porque el hombre no tiene 23 y la mujer 24, pues sí. Mira. Pero curiosamente, quitándole a 24 o 23, sale otra cosa curiosa. Resulta que cuando Dios quita a Adán esa costilla, se supone que Adán se queda con 23, ¿no? Uh-huh. Pero 23, y además las costillas van de 2 en 2, y la estructura de la columna, la columna y los pares de costillas se parece mucho a la estructura del ADN. Porque el ADN es una columna, una cadena. Es una cadena donde se van confrontando 2 a 2, ¿no? Pues curiosamente los genes que aporta el hombre y los genes que aporta la mujer para el nacimiento son 23. 23 son 23 genes. Y 23. 23 wow. Y 23. Son conexiones numéricas que cada uno saque sus propias conclusiones, pero están ahí. Ahí lo dejamos. Sí. Ahora ya, algo mucho más preocupante es lo que el hombre es capaz de hacer hoy en día con el avance de la ciencia, y esto de la genética da miedo. Sí, el hombre es eso, cuando tiene una herramienta, cuando descubre algo, pues no tiene límite a la hora de experimentar. Entonces, por ejemplo, hay una serie de organismos creados, no recuerdo mismo el nombre, se me ha olvidado el nombre es una mezcla de humano con otro animal. Uh-huh. Y se está experimentando con eso. Por ejemplo, los científicos españoles
Hay una noticia por ahí que... La tengo aquí, mira, científicos españoles crean en China 132 embriones con mezcla de mono y humano. El equipo científico español Juan Carlos Izpisúa ha creado 132 embriones con una mezcla de células de mono y humano en un laboratorio de China en unos controvertidos experimentos. Una noticia del País en el verano de 2019 y comunicados con detalle oficialmente este jueves. Es una noticia del 16 de abril de 2021. 3 de estos embriones, simples pelotitas de hasta 10.000 células, llegaron a crecer durante 19 días fuera del útero, momento en el que los investigadores interrumpieron el estudio financiado parcialmente por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La comunidad científica se refiere a estas estructuras como quimeras, en referencia a los monstruos con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón de la mitología griega. Sí. Bueno, suena algo fantástico, pero es real y está pasando. Generalmente, cuando se le pregunta a estos científicos, pues ellos te van a decir los fines para los que se están creando. Pueden ser fines buenos, pueden ser para el tema de un trasplante o para otro tipo de fines, para estudios médicos, pero cuando te habla de los fines y se olvida de los medios, eso tiene que ver, por ejemplo, con la filosofía de Maquiavelo, que Maquiavelo en El Príncipe dijo: el fin justifica los medios. Entonces, realmente, desde el punto de vista de esa frase de Maquiavelo, es una actitud maquiavélica, en el que se está olvidando de los medios que se están usando, si son lícitos, si son morales, o si son, en fin, éticos, vamos a decirlo así, para llegar a donde ellos quieran llegar. Yo soy de los que piensan, y lo que voy a decir sé que es algo que es pura especulación y que quizás no estás para nada de acuerdo conmigo, pero esto es mi opinión. Cuando leemos que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, sí, y de ahí vienen razas como las de los gigantes, yo pienso que hubo algún tipo de intervención diabólica de ángeles caídos, algún tipo de intervención. Sabemos que el diablo no crea, de la nada no crea vida. Sin embargo, sí que el diablo tiene la capacidad de formar, transformar, de cambiar la naturaleza de las cosas, como hablar. En Génesis lo vemos hablando desde una serpiente. Eso indica algo, indica que él le da un poder especial a esa serpiente para poderse comunicar, o quién sabe si es que los animales tenían esa habilidad, pero nos está dejando un mensaje ahí Dios. También recuerdo cuando los magos de Egipto estuvieron transformando la vara en serpiente, haciendo ese artificio, ese juego de luces, esa especie de alucinación. Pero llega un momento en el que tienen que decir: esto es el dedo de Dios. ¿Cuándo? Sí. O sea, en el milagro de transformar, por ejemplo, el agua en sangre, parece que imitan, transforman, pero cuando del polvo crea Dios piojos, ahí dicen: este es el dedo de Dios, porque aquí está el poder creativo. Donde voy es que pienso que algo sucedió para que aparecieran las especies de los gigantes. Hubo una manipulación genética, fíjate lo que te estoy diciendo, sí, y nos habla de ángeles caídos, de demonios que no conservaron su morada original. Eso es una referencia a que se rebelaron contra Dios, pero también pienso que hubieron demonios que traspasaron un límite y que fueron juzgados por Dios. Va a haber un juicio de Dios a Satanás y a todos los ángeles caídos en el tiempo del fin. Pero hay ángeles caídos, hago esa referencia a ángeles para que entendamos que en su día fueron ángeles y tuvieron acceso a un conocimiento, una sabiduría que luego lo pueden usar en una forma corrompida. Esos demonios, en definitiva, servidores de Satanás, del reino de las tinieblas. Algunos fueron, dice que están atados en cárceles de oscuridad y están allí apresados como antes incluso del juicio, como en un juicio previo, porque pasaron unos límites. Te pongo un ejemplo muy claro. Cuando el endemoniado gadareno, en un solo hombre hay una legión, eran más de 2.000 porque se fueron a
al acto o sea, a la manada de cerdos, luego, y eran más de 2000 cerdos, eran en un solo hombre una legión, más de 2000 demonios. Y entonces Jesús, la amenaza es que los iba a echar al abismo, los iba a mandar al abismo. ¿Qué es el abismo? Es un anticipo del infierno, del castigo eterno. Dice, no nos mandes todavía antes de tiempo. Y cuando habla en Apocalipsis de que en los juicios finales serán abiertas esas cárceles y saldrán demonios de allí, son demonios que han sido apresados. ¿Por qué? Porque en algún momento han pasado un límite puesto por Dios. Pues yo creo que uno de los límites que pasaron demonios atados en esas cárceles del abismo es haber manipulado la genética humana en el tiempo, estoy hablando de antes del diluvio y después del diluvio, y que Dios los tiene que juzgar porque nacen especies que no están en la tierra y no son creadas por Dios como los gigantes. Entonces esa manipulación genética fue un límite. Pienso, esto es una pura hipótesis y especulación, pero creo que es un límite pasado de una manera aborrecible, abominable, al estilo Dr. Frankenstein, y creo que los hombres están usando la ciencia de una forma corrompida y en un camino muy peligroso. Sí. En ese camino también que nos puede conducir a un abismo. Está como siguiendo de alguna forma lo que quizás ya pasó. La historia se repite, sí, muchas veces pasa eso. Y ahí es donde está la gran contradicción. Estamos en un mundo que cuando se estudia científicamente es perfecto, un universo creado con una perfección increíble, y sin embargo lleno de corrupción, donde todo tiene una finitud, donde está la enfermedad, donde está el pecado, donde está la muerte. Y entonces, ¿cómo se conjuga esa contradicción? Pues se conjuga precisamente con esa fuerza del mal que fue restando, pero que de alguna forma estaba ahí. Dios sabía que tenía que estar ahí. Wow, y el problema es el avance de la ciencia, de la medicina, de la genética, sin un claro código deontológico, sin esos límites éticos. Solo Dios y los ciertos lobbies o ciertas industrias o ciertas multinacionales saben lo que en algunos laboratorios están haciendo a día de hoy, a fecha de hoy, ¿no? Y por ahí que la primera oveja clonada el primer ser clonado fuera una oveja, eso para los cristianos también una oveja, sí. Hay un mensaje, indudablemente, dice el pastor Radamés, que el primer ser clonado haya sido una oveja, sin ir más lejos. Wow. Sí. Que ya en la Biblia vemos algo de genética relacionada con las ovejas, ¿no? En Génesis 20, cuando Jacob está en casa de Labán y él quiere irse, él lo que hace es una especie de cruce, o va haciendo experimentos con las ovejas, en unas que están rayadas y otras que no. Las moteadas. Las moteadas y las que no, efectivamente. De siempre el hombre ha conocido ciertas cosas sobre los cruces. El problema es que se ha pasado, se está pasando, está cortando trozos del ADN, está uniendo, está haciendo cosas, en fin, está jugando con la vida, porque al final de todo lo que está haciendo tiene que ver con organismos humanos o organismos animales que tienen una dignidad en sí, y esa dignidad se corta una vez que se hace la experimentación. Todo vale. Si matamos a los niños, sí, y facilitamos la muerte de los ancianos, entre medias, es fácil también destruir otras fronteras que han sido sagradas. Y hablando de los niños, qué maravilla el que, por ejemplo, yo estaba estudiando para un mensaje, que puedan sonreír, que puedan sentir con la madre, desde el vientre de la madre, que puedan sentir alegría, tristeza, tener esa conexión sobrenatural, sentir ese placer que hace que sonrían, ¿no? Esa satisfacción, incluso responder a la música. Efectivamente. En ese caso, desde hace tiempo se está hablando de que la música clásica, las vibraciones clásicas, son muy beneficiosas para el bebé. Al principio de todo, sobre todo la voz de la madre, los latidos del corazón, eso es fundamental, pero luego
la influencia externa, escuchar la voz de los hermanos, del padre, en la música clásica ocurre. Y se suele hablar siempre de Mozart, como un compositor clásico con una música equilibrada. Wow. Hay un efecto que se llama efecto Mozart, y en especial hay una pieza que creo que se llama Don Campbell, el hombre que fue investigando esto, seleccionó una pieza que es para piano, para 2 ejecutantes de piano, que tiene un poco todas las características para desarrollar, según él, la inteligencia. En fin, es una obra curiosa. De manera, a ver si pienso en alguna mujer embarazada por aquí. ¿Se te ocurre alguna, Pepi, alguna mujer embarazada que tengamos en nuestro... Hombre, Giselle, hija del pastor Ernesto Lozano. Hay que poner, Giselle, hay que poner Mozart en casa y en concreto mirad esta pieza sonata para 2 pianos. Indudablemente. Y lo hay porque hay un diálogo. En vez de tocar un pianista, toca 2. Eso también me recuerda mucho que la inteligencia se desarrolla entre 2 personas, ¿no? A veces en ese diálogo. En esa interacción. Esa interacción donde se desarrolla, es verdad, Por necesitamos eso estamos de los aquí, otros. en Mentes Inquietas, no queremos un monólogo, queremos un diálogo. También es así. Sí. Tenemos un par de imágenes, estamos llegando a los minutos finales, relacionados con precisamente el estudio del embrión humano. Una de ellas es de Leonardo da Vinci, sí, otro genio, y que dibujó de la vida dentro de intrauterina de esta forma. Ahí lo podéis ver en vuestras pantallas. Y ¿cómo se la podríamos describir para los que nos están escuchando, Javier? Bueno, Leonardo da Vinci es genial siempre, ¿no? Ahí se ve como el saco amniótico, ¿no? Él lo abre y aparece un feto quizá de 6-7 meses, ¿no? Es curioso que a los 7 meses, que es un número de la perfección, el bebé ya está preparado para poder salir 7 mesinos, ahí ya tiene un desarrollo completo o casi completo, ¿no? Y bueno, ahí se ve una imagen como ya Leonardo da Vinci en su época ya conocía un poquito el interior del cuerpo, una persona con mucha curiosidad también. Y la contradicción o la antítesis sería esta otra imagen de Frida Kahlo cuando en Estados Unidos, en el hospital Henry Ford, tiene un aborto, algo que tenían una ilusión enorme, ella y su esposo, el también pintor Diego Rivera, y por sus problemas de salud pinta este cuadro que es, como todo lo de Frida Kahlo, impactante. Así es, fue una mujer con una vida muy, muy compleja, y Frida Kahlo, pues sí, tuvo ahí un aborto natural. Es curioso porque en esta cultura muchas veces se usa el patrón, cuando se habla, por ejemplo, del feminismo, se nombra a Frida Kahlo, o se pone una especie de imagen de ella, pues como un icono del feminismo, como una pintora, digamos, que transmitió mucho, pero se deja olvidado quizá esa parte de su vida que no interesa. Se enseña una cosa, pero este cuadro, por ejemplo, que creo que tiene un nombre bastante significativo, creo que se llama... La cama voladora, ¿no? O algo así, o simplemente Frida, creo que se llama algo así. Ajá. Simplemente porque está solo ella, se ha quedado sola en la cama. Todo lo demás son conexiones que ella tiene, son como el lazo umbilical, ¿no? Que va uniendo, pero está sola, al final se queda. Y es curioso como para ella y para otras personas el drama y la tragedia que significa un aborto natural, y que sin embargo otras personas voluntariamente quieran pasar por ahí. Sí. La han a veces denominado una autora de surrealista, pero ella decía que no, porque lo que pintaba era precisamente biográfico, era su vida. Sí. Pero con un estilo único. Un estilo único. Es una persona que sufrió muchísimo también, pero que transmitió bastante su dolor.
cómo el arte es un lenguaje para poder precisamente expresar todo lo que llevamos dentro, ¿no? Es una válvula de escape para el dolor, o para la alegría, o para el amor, o para la traición, la decepción. En este caso, muchas de las obras de Frida son la forma en la que ella puede dejar salir su dolor, su rabia, sus preguntas, ¿no? Efectivamente, desde dolor físico, ¿no? De la superación de la columna, su fracaso parece ser con Diego Rivera también, en fin, este aborto. Es decir, ella transmitía en su vida, y quizás el artista es la persona que transmite a los demás su mensaje personal. Suele ser más a través de la tristeza, del dolor, también puede ser a través de la alegría, ¿no? Pero es un sentimiento que permea mucho, que sale fuera de, ¿no? Y transmite a los demás. Sí. Una forma de entender la vida, el arte, una forma de poderla interpretar. Hemos tenido en este día invitados a Mozart, a Da Vinci, a Frida Kahlo, y muchas gracias por tu mente inquieta que nos ha traído este tema. Creo que voces que vuelvan a recordar el juramento hipocrático, y que sienten en el discurso científico el respeto por la vida, son muy necesarias. Así es. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y en fin, aquí me tienes. ¿Se te ocurre algo para la semana que viene? Bueno, vamos a ver. Llevamos, ¿cuántos programas? 4, ¿no? 4, el quinto. Gracias, ¿ves? Otra vez. No, pero también quiero decir una cosa. Por favor, escribidnos al teléfono de Radio Vida, 678-711-683, y ahí podéis proponernos temas para hablar aquí en Mentes Inquietas. También es verdad, porque son tantas las cosas, tantas las inquietudes. Pero sí, podemos entre todos a ver si sacamos algo en claro. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene. Igualmente, Juan Carlos. Hasta la semana que viene, amigos. Bendiciones. Hasta luego.